Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de este curso de Visual Basic desde cero. En el último vídeo habíamos introducido el concepto de los bucles y vimos un par de ejemplos. Vamos a seguir profundizando sobre los bucles en el vídeo de hoy, introduciendo un nuevo concepto dentro de los bucles, que son los bucles. Tenemos dos tipos de bucles, los determinados y los indeterminados. Un bucle determinado es aquel en el que sabemos dónde empieza ese bucle, y también sabemos dónde acaba. Ese es determinado. Y el indeterminado es que sabemos dónde empieza, pero no sabemos dónde acaba. Para entender esto mejor, pues como siempre, con un ejemplo es la mejor forma de entender este tipo de conceptos. Vamos a ello. Tengo ya aquí preparado un par de ejemplos en Excel. Bueno, tenemos aquí la ventana de Excel, tenemos un libro, el mismo libro que estamos utilizando. He introducido una hoja nueva que le he llamado bucles y aquí he preparado en VBA este procedimiento, esta macro, que le he llamado subdeterminado para ver un ejemplo de lo que es un bucle determinado, que decíamos que sabemos dónde empieza y también dónde acaba. Fijaos, el objetivo de este procedimiento es que venga aquí a la hoja y empiece a enumerar las celdas de 1 a 10, es decir, sé que empieza en la celda 1 y sé que va a acabar en la celda 10 porque así yo, programador, lo voy a programar. Entonces va a empezar un bucle a escribir en la celda 1, luego en la 2, en la 3, hasta la 10. Por lo tanto es determinado. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a ver. Vamos a declarar una variable del tipo integer. Veréis que en los bucles todos los programadores, y lo vamos a hacer durante el curso, utilizamos la i para las vueltas que vamos a dar en el bucle, porque al final un bucle lo que hace es dar vueltas sobre una serie de acciones y esas vueltas las enumeramos con un número imaginario que le llamamos i. Se le puede poner el nombre que uno quiera, esto en las variables, pero por convención todos los programadores utilizamos para este tipo de variables la letra i. Entonces declaramos esta variable y le decimos que se vaya aquí. Volvemos a retomar el tema de objetos y seleccionamos la hoja de bucles, que es esta de aquí. Le decimos que una vez que la seleccione se vaya aquí, en lugar de decir, como en el vídeo anterior decíamos que se fuera a la celda A1, bueno, pues se puede decir de esta forma también. O sea, esto se podría decir, pues mira, tal que así. Las dos cosas, esto lo vimos en el vídeo de objetos, pero lo vamos a repetir una vez más, que son unos segundos. Estas dos instrucciones que vais a ver hacen exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Estas dos, esta y esta, hacen exactamente lo mismo. Es una forma, se pueden utilizar cualquiera de las dos. Yo casi que siempre prefiero utilizar, en este caso, la de cells. Y lo que le digo es que se vaya a la fila 1 y a la columna 1 de la hoja bucles. Y una vez que se posicione aquí, con el select, nos hemos seleccionado, empezamos el bucle determinado. ¿Por qué? Porque le voy a decir, fijaos que aquí he declarado la variable, pero no la he iniciado, no he almacenado todavía nada en i. Lo hago aquí. A la vez que empiezo el bucle, lo primero que hago es almacenar, es iniciar la variable i. Y le digo que, fijaos que en el bucle que vimos en el vídeo anterior era for each. Este es uno muy parecido, pero sin el each. Es for y next. Y como os decía en el vídeo anterior, el next siempre se cierra con el nombre de la variable. En el vídeo anterior decíamos next celda porque empezábamos con for each celda y celda era la variable y lo acabamos con celda. Aquí lo acabamos con la variable i. Y entonces decimos que para i igual a 1, ya está, ya le estamos diciendo que i
en i nos almacene, en la variable i nos almacene el número 1. Y le decimos que para i igual a 1 hasta, con el to, lo que le estamos diciendo es hasta 10, por lo tanto es determinado. Empieza en el 1 y acaba en el 10. Esto es un bucle determinado. Bien, lo que le decimos es que para i igual a 1 hasta que i sea igual a 10, esto es lo que quiere decir. Traducido sería, para i igual a 1 hasta que i sea igual a 10, haz lo siguiente, lo que esté dentro del bucle antes del next. Pues, ¿qué es lo que va a hacer? En la celda activa, que recordemos que es A1, la celda activa, quiero que me pongas el valor que haya almacenado en i. ¿Qué valor hay almacenado en i? 1, ¿no? Por lo tanto, la primera vuelta del bucle, en la celda A1 me va a escribir, me va a apuntar un 1. Y con el offset le digo, ahora te desplazas una fila hacia abajo, recordad el primer argumento es fila y el segundo columna, le digo que se desplace una fila hacia abajo, pero que se mantenga en la columna en la que está, que no se desplace a la derecha, por eso ponemos un 0. Bien, entonces, esto, visto tal como está escrito, lo que le estoy diciendo es, sitúate aquí en la celda A1 con 1, 1, empieza el bucle y le digo, en la celda activa, que es esta, me escribes un 1 y bajas una celda hacia abajo y te quedas ahí. Entonces vuelve el bucle hasta que i sea igual a 2, o sea, hasta que i sea igual a 10 y ahí parará. Entonces, ahora i, ¿qué es lo que va a valer? Ahora ya no va a valer 1, ahora ya va a valer 2, porque el next i es siguiente i y cada vez que da una vuelta al bucle aumenta en 1 el valor de i. Más adelante veremos también otro bucle que esto podría ser que creciera el bucle de 2 en 2 o de 10 en 10 en cada paso en cada vuelta del bucle. En este caso, para hacerlo más simple, vamos a poner un 1. Entonces, en la segunda vuelta, digo esto va a valer 2, pero estoy escribiendo en VBA en lugar del next. Esto va a valer 2, luego será un 3, en la siguiente vuelta un 4, etcétera. Bien, vamos a correr el procedimiento este para que lo veáis. Le damos o bien al F5 o aquí al botón de play y fijaos, ya lo ha hecho. Nos ha escrito y en el 10, cuando ha llegado a 10, se ha parado. Cada vuelta de bucle, el i se incrementa en 1 y cuando llega a 10 se para. Esto es un bucle determinado. Vamos a ver uno indeterminado que lo tengo aquí preparado, que es este de aquí. Vamos a darle aquí la flechita para que solo ver este. Entonces, este sabemos dónde empieza. Va a empezar, como el anterior, en i igual a 1, pero fijaos que aquí hay una variable. Vamos a ver, vamos a explicar esto. Declaramos una variable, la misma que en el ejercicio anterior, y otra más que le llamamos fin. Y este fin es del tipo integer también. Y hacemos la misma operación. Nos situamos en la hoja de bucles, en la fila 1, en la columna 2. En este caso cambiado para que ahora nos escribiría pues aquí, en la columna B, porque es la columna 2, que es el segundo argumento de la instrucción cells. Y digo fin. Aquí la declaro, la variable, y aquí la inicio. Y digo que fin va a ser igual a lo que haya en la celda fila 1, columna 4. Bien. Aquí vamos a poner una fórmula para este ejercicio. No sería necesario, esta función la podríamos hacer directamente en VBA, pero eso lo veremos en unos vídeos más adelante cuando hablemos de las funciones. De momento, para no complicarlo y que se entienda el concepto, vamos a escribir aquí una fórmula. Por ejemplo, la fórmula de máximo, ¿no? Dime el número máximo, por ejemplo, que hay aquí. Bien, y es un 10. ¿Vale? Por lo tanto, en la celda, en la fila 1, columna 4, que es esto de aquí, fila 1, columna 4, fin va a ser igual a lo que haya en esa celda, al valor de lo que haya en esa celda. Por lo tanto, fin, ¿qué vale? 10.
Estamos haciendo exactamente lo mismo, ¿eh? Solo que en lugar de escribir el 10 aquí, digamos que no sabemos dónde va a ser, sino que va a ser en función de lo que haya, o bien en una celda, o bien en un procedimiento anterior, o bien en una función que capturemos esa variable, ¿eh? Y esto pues va a hacer exactamente lo mismo. Si corremos el procedimiento, pues fijaos que exactamente ha hecho lo mismo. Y esto podemos verlo, vamos a verlo paso a paso para que veáis y se entienda mucho mejor lo que está haciendo el bucle. Vamos a hacerlo con el F8 como hemos visto en vídeos anteriores para ejecutar este procedimiento o esta macro paso a paso. Entonces para ello nos situamos en cualquier lugar dentro del procedimiento y hacemos F8. Empezamos, en amarillo va marcando cada línea que está leyendo en ese momento. Cada pulsación de F8, ahora ya ha cargado las variables, se va a la hoja bucle, selecciona la celda 1, 2, veis, fijaos, ir mirando los dos a la vez, fijaos que estaba en un sitio y ahora ya se ha posicionado en otro, damos otro F8 y va a empezar el bucle, empieza, ahora escribe un 1 y baja una celda. Next y vuelve a escribir un número y baja una celda. Fijaos, ahora subo, antes de darle otra vez al F8, fijaos si me pongo encima de la I, fijaos, I vale igual a 3. Esto es muy útil a la hora de programar, cuando programamos o bien cuando nos da un error el programa, o bien cuando hacemos esto de ir paso a paso, porque vamos viendo en cada momento lo que vale cada variable, ¿eh? Siempre al poner el cursor encima de la variable nos dice en ese momento qué vale la variable, ¿eh? Vamos a darle otra vez a F8, fijaos que ahora cuando le dé, y ahora me pongo aquí, antes valía 3, ahora ya me pongo encima y ahora ya va a valer 4, ¿eh? Le damos otra vez F8 y así sucesivamente, voy dando F8 y va escribiendo, va recorriendo el bucle y termina. Cuando llega que la I vale 10, vale lo que hay almacenado en fin, y lo que hay almacenado es esto, el 10, pues ahí se para. ¿De acuerdo? Esto sería un bucle indeterminado, que sabemos dónde queremos empezar, pero acabará en función, pues no sé, de algún procedimiento que haya ejecutado antes, que haya realizado una serie de cálculos o una serie de acciones, de eventos, y llega ese momento en que necesitamos saber en ese momento del procedimiento, pues ese fin que le vamos a poner al bucle, y ese fin que le vamos a poner al bucle pues lo podemos hallar de esta forma, alimentándolo bien de una celda o bien de una función directamente. Yo, como os decía, esto de aquí lo podría omitir, no necesito hacer esta fórmula, sino que puedo, digamos, hacer esa fórmula directamente aquí en el procedimiento. Pero, insisto, esto lo veremos más adelante porque aún no toca. De acuerdo, bueno, pues esto es otro ejemplo de bucles. Hemos visto ya 4 bucles, 2 en el vídeo anterior y 2 en este, y seguiremos profundizando un poco más en el siguiente vídeo. Ya, yo creo que ya acabaremos la parte de bucles porque como los vamos a practicar mucho durante el curso, en muchos ejemplos que vamos a hacer, pues siempre refrescaremos los conceptos. Eso sí, es importante que practiquéis con estos bucles, que aunque os equivoquéis, aunque os dé error, hasta que lo entendáis bien. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que os haya gustado. Gracias por estar ahí. Un saludo.